Bienvenidos a Un Café para Mamá, el espacio donde nos tomamos un respiro. Hablamos de crianza real, de los días buenos y de los no tanto, de los retos, las alegrías y de todo lo que hay en medio. Este es un rincón para ti, para que te sientas acompañada, comprendida y sobre todo escuchada, porque detrás de cada mamá hay una historia que merece ser contada. Y aquí la vamos a escuchar. Ser abuelos es uno de los mejores y más gratificantes emociones que podemos experimentar. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Un Café para Mamá. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es mamá de 3 hijos, también es escritora del libro, o hace parte de las escritoras del libro Un Café para Mamá. Les estoy hablando de Marta Lucía Lozano. Está con nosotros para conversar en este buen momento. Bienvenida, Marta, a este espacio para charlar un poco acerca de las etapas que vivimos nosotras las mamás. Y tú tienes una cancha y un espacio bien especial porque tienes 3 hijos y además ya eres abuela. Bienvenida. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias. Saludos a todos. Es un gusto para mí estar aquí en este podcast y poder contarles algunas de mis experiencias, como está diciendo usted, como madre, como abuela y como escritora de este hermoso devocional que ha sido una bendición para muchas mujeres. Marta, ¿pensabas que en esta etapa de ser abuela o tenías en mente en alguna ocasión escribir un libro? Bueno, yo desde joven he sido muy buena lectora. Recuerdo que en mi casa, yo me crié en Bogotá y allá acostumbraban a limpiar el piso y ponían periódicos para que nosotros no ensuciáramos. Y yo estaba allá en el suelo leyendo todo lo que había en los periódicos y ese es el recuerdo más vívido que tengo de ser lectora. Luego pues ya en el colegio me gustaba que nos pusieran libros para leer y esa ha sido como la constante. En mi casa tengo una buena biblioteca, así que los libros han sido mis compañeros y estaba demorada, yo creo, estaba demorada en escribir porque uno siempre cree que no puede, que lo que uno va a escribir no es importante, pero estoy muy feliz de haberlo hecho con este libro tan hermoso. Bueno, y es que tiene varios capítulos, Marta, hablándonos y compartiendo sus experiencias. Vamos a irnos un poquito más atrás. Vamos a irnos al momento donde tus hijos, que ya están adultos, pero cuando eran pequeños, ¿qué era lo más difícil o qué fue lo más difícil y lo más gratificante de tener a tus hijos pequeños? Bueno, fue muy difícil la crianza porque yo estaba bastante joven y ellos se llevan apenas 11 meses de diferencia. Entonces fue como criar gemelos, ¿sí? Al tiempo el uno con el otro. Pero a la vez pues fue gratificante porque fue una sola crianza, ¿no? Fue difícil y a la vez fue muy hermoso por eso. Y pues la dificultad de que mi juventud también no me permitía hacer las cosas como yo hoy digo que las debiera haber hecho, pero pues también estoy todavía pensando que fue una buena opción que ellos estuvieran porque los he visto crecer, he visto madurar, entonces tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Marta, ¿qué era lo que más le preocupaba en el momento donde estabas con tus hijos pequeños? Me preocupaba que no pudiera criarlos bien como hombres responsables, como personas que alcanzaran sus sueños y sobre todo también como creyentes. Yo pues no era muy creyente en esa época, pero sí les inculqué a ellos mucho sobre el amor a Dios, sobre orar en la noche, sobre muchas cosas que yo digo el Señor me las ponía en el corazón porque no había nadie así muy cercano que me las hubiera dicho. Y entonces eso fue lo que yo más pensaba, ¿cómo voy a criar a mis hijos si yo casi que me estoy acabando de criar? Pero fue muy bonito, también una etapa muy bonita y yo creo que no, si volviera a tener que vivirla, lo haría nuevamente. Fue también de ese proceso de aprendizaje. Sí, claro. Imagínate que yo no terminé de estudiar mi secundaria y me casé. Entonces, era aprendiendo con ellos cuando les ponían las tareas, yo también aprendía y eso me motivó a que estudiara esa parte que me había faltado, la hiciera con ellos ahí de autodidacta
Entonces, por eso digo, fue como una crianza de ellos para mí y yo para ellos, porque hicimos muchas cosas al tiempo. Una adolescente prácticamente estando con sus bebés ahí al ladito, sí, y aprendiendo. En esa época uno era mayor de edad a los 21, así que cuando los tuve todavía no era mayor de edad. Marta, una de las costumbres que tenemos ahora en casa es poder cenar, almorzar, sentarse a desayunar o tener esos momentos en familia, en la mesa. ¿Cuáles eran esas costumbres que ustedes tenían como familia, donde estaban con los hijos, donde compartían esas costumbres que son muy bonitas y que quedan grabadas en el corazón de los hijos? Pues la verdad yo no les he preguntado mucho a ellos sobre eso, pero sí pienso que como yo estoy en una ciudad donde no tengo familia, mi familia era los papás de mi esposo. Entonces siempre tratamos de que los niños nos acompañaran a ir a visitar a los abuelos, a compartir las fechas especiales, a los fines de semana. Entonces todavía nosotros hacemos eso, nos visitamos, compartimos. Y eso creo que fue muy importante, que esa nona fue como el aglutinante y fue como esa familia que yo no tenía. Claro que sí. Bueno, ahora que Marta nos habla acerca de nona, aquí en Colombia, específicamente en norte de Santander, le decimos nona. En otros lugares se le dice abuela, en otros lugares se le dice mamita. Y es esa mujer con experiencia. Y aquí luego nos vamos hacia el presente. Entonces, ¿cuál es esa diferencia ahora de ser mamá y luego pasar a ser abuela y ya ver a tus hijos con familias, con hogar y luego ver el fruto de ese hogar? Son sus hijos y ahora tus nietos. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre ser mamá y ser abuela? Bueno, ser mamá es mucha responsabilidad. Y ser abuela no trae responsabilidad, trae satisfacciones. Como madre, pues me siento muy, muy feliz, muy agradecida con Dios porque ya son profesionales, pues tienen su carrera ya formada, son hombres responsables, decentes, digamos. Entonces es un agradecimiento a Dios muy grande porque ese sueño que yo tenía cuando eran pequeños de lograr ser de ellos personas de bien se ha logrado. Y ahora solo tengo una nieta, se llama Luisa Fernanda y está a punto de graduarse como abogada. Yo la tuve a ella como de 8 a 11 años más o menos, porque la mamita le tocó salir a trabajar a otra ciudad. Y fue una época hermosísima. Fue como volver a criar hijos, pero sin tanta responsabilidad, sino con mucho amor, con muchas experiencias que de pronto con ellos, por ese ajetreo que tenía y esas problemáticas que uno como mamá tiene, no los pude tener. Como por el mismo afán que tiene uno como mamá del día a día, que no pueden luego disfrutar de ellos. Sí, uno va como llenándose de tantos problemas y que va dejando un poco la alegría de la vida. Y por eso me gusta este libro que estamos presentando, porque nos habla de muchas experiencias de las mamás que pasaron por ahí también. O sea, uno dice, bueno, no me tocó a mí solamente. La mayoría pasamos por esos problemas cuando tenemos nuestros niños pequeños porque estamos nosotros en una etapa de crecimiento y a la vez llevándolos a ellos por ese rumbo. Entonces son cargas que uno se va echando porque muchas veces no sabe manejar las cosas. Marta, ¿hay algo que quisieras haber hecho diferente? Que ahora con la experiencia de ser abuela y de ver el proceso de la vida, la madurez también, lo hubieses podido hacer cuando fuiste mamá? No, yo creo que tuve la dicha de poderme dedicar a mis hijos todo el tiempo. Entonces, pues fui una madre presente, que ahora desafortunadamente las mamitas no siempre pueden hacerlo. A mí me pareció muy importante esa etapa en la que yo estaba
totalmente con ellos, involucrada en todas sus actividades, y eso me pareció muy, muy bueno. Sí, yo le diría a las mamitas que si pueden hacerlo, sería bien importante. A veces es como de organizar tiempos, ¿no? Que no nos absorba tanto el trabajo que olvidemos que compartir con nuestros niños les va a dejar una marca para toda la vida. Marta, ¿qué mensaje le daríamos a esa mamá joven que de pronto pudiese estar viendo un café para mamá en esos momentos? ¿Qué mensaje le darías a esa mamá joven hoy? Bueno, yo le diría que disfrute la vida familiar, que disfrute sus hijos, porque el tiempo pasa muy rápido y cuando uno menos se acuerda, ya crecieron. Y uno dice, pero no supe a qué horas pasó. Entonces, aprovechar todos esos instantes de compartir, de no permitir que los niños se queden en su habitación, sino que compartamos, ¿sí? Que no se aíslen, sino que podamos tener esa reunión, esa unión familiar, es muy importante. El tiempo pasa muy rápido y lo acaba de decir nuestra invitada hoy especial. Ella es Marta Lucía Lozano, está conversando con nosotros en nuestro podcast, hablando acerca de su etapa como mamá, como abuela, a esa mamá joven que nos está viendo en esos instantes y saber aprovechar la etapa y saber qué son esos, ¿no? Etapas que vivimos también las mamás, pero etapas también que tienen nuestros hijos y hay que saberlos amar en cada una de sus etapas. Marta, gracias. Con mucho gusto, feliz de haber estado con ustedes y de contarles un poquito de mi vida. Los esperamos en otra oportunidad en nuestro podcast Un Café para Mamá. Bendiciones. Suscríbete a este podcast y síguenos en nuestras redes. Y no se pierdan ningún episodio.